León Valencia es el director de la Fundación Paz y Reconciliación y un hombre que entiende mucho de procesos de paz y de negociación. León, gracias por atendernos. Buenos días. Jorge, un saludo muy especial para aquí, para la mesa, para toda la audiencia. Estamos, León, esperando que ya lo anunció además la Presidencia de la República, lo sabemos desde ayer en la noche, la rueda de prensa a las 7 de la mañana. Hablarán en la rueda de prensa Danilo Rueda, el comisionado de paz, el ministro Prada y seguramente también el ministro de la Defensa. Muy probablemente el vocero del gobierno será el ministro Prada. Pero mientras tanto, León, ¿cuál es su lectura de lo que ha ocurrido ayer? ¿Se equivocó el gobierno del presidente Petro anunciando un cese al fuego bilateral que en realidad era una decisión unilateral? Sí, es un error grave porque primero, pues, crea una desconfianza en la opinión pública con estos mensajes que luego el ELN aclara que no tiene un pacto de cese al fuego, y segundo, compromete a la comunidad internacional en esa verificación sin ser un acuerdo de las partes. Eso no está bien en la negociación, eso es una realidad que va a perjudicar un poco ese proceso, pero claro, ya estamos en eso, ya estamos en que hay una voluntad del gobierno del cese de hostilidades. Recibió un apoyo interesante de la opinión pública, este anuncio del cese bilateral, y también recibió un apoyo de la comunidad internacional, de manera que sobre esa base sería bueno que los grupos consideraran esa situación y se dispusieran a ese cese y a sentarse a la mesa y a firmar unos protocolos para adelantar ese cese bilateral de hostilidades, a partir de esa realidad que se creó con el anuncio del gobierno. Y eso, pues, en el caso del ELN hubo una respuesta tranquila, la mesa no entró en crisis, no hay una suspensión de los diálogos, el ELN dice que va a considerar la propuesta del gobierno, lo cual es una actitud frente a un error del gobierno, y eso me parece que ayuda, digamos, a recomponer un poco ese proceso. Pero, León, el ELN no parece estar... Es cierto que dicen que lo pueden examinar en la ronda de negociaciones que comenzará en unos días en México, pero también es cierto que el señor García, en su cuenta de Twitter, dice que el gobierno o las Fuerzas Armadas no respetaron el cese que ellos decretaron de manera unilateral para estas fechas de Navidad, y que este gobierno ha hecho lo que han hecho todos los gobiernos. ¿No será que el ELN va a hacer lo que hace siempre, tirar la pelota hacia adelante por meses y meses? No creo, digamos, porque pues ya el comunicado del ELN es oficial, es un comunicado del Comando Central, y esta pues son manifestaciones, claro, del comandante general de ese movimiento, en el caso de Antonio García, pero hay una decisión del Comando Central de que van a discutir eso, que van a considerar esa propuesta de cese al fuego bilateral de parte del gobierno. Creo que en la mesa de delegación, digamos, del ELN hay una actitud tranquila. Obviamente señalan el error del gobierno y dicen que eso no fue pactado, y eso molesta a la contraparte siempre, porque habían acordado en la mesa de negociación que toda decisión se comunicaría conjuntamente y que solo lo que se acuerde es lo que se va a hacer, lo que cumpliría el ELN. Esas eran dos premisas básicas de las negociaciones en Caracas que se iniciaron el año pasado. Entonces, de manera que hay esa molestia del ELN, pero no veo que la reacción sea muy fuerte, que la reacción es más bien comprensiva, y la reacción es más bien echemos a discutir el cese de hostilidades en la próxima reunión, que es en México, y ojalá la adelanten. Es en México hacia finales, según entiendo, que podrían declarar también una convocatoria de emergencia a eso. También sería bueno que el gobierno en esta rueda de prensa que se va a hacer, o en esta declaración que se va a hacer hoy, pues asuma una actitud humilde, reconociendo que hubo un error y también buscando comprometer al ELN para discutir el cese de hostilidades en la próxima ronda de conversaciones. León, ya se conocen los decretos en los que se habla este cese al fuego no solo con el ELN, sino con las demás organizaciones armadas. Pero ayúdenos a usted a entender los términos de lo que viene para estas organizaciones. En estos decretos se habla de acuerdos de paz y conversaciones para el sometimiento a la justicia.
¿Qué procede, mejor dicho, con quiénes se puede hablar de paz y con quiénes se va a hablar de sometimiento a la justicia? ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues la negociación con el ELN es una negociación política dentro de un acuerdo de paz total. Una negociación política con un actor que se le reconoce un estatus político, se le ha reconocido siempre un estatus político. Y eso tiene que ver con que esta fuerza tiende a convertirse también en un actor político en la paz, como lo han hecho todas las guerrillas en Colombia. Lo hizo el M-19, que ahora tiene presidente de la República, y lo hizo una fracción del ELN, y lo hizo la FARC, y lo han hecho cantidad de grupos que luego se convierten en actores políticos. Eso es el caso del ELN. El caso del Plan del Golfo y el caso de las autodefensas de la Sierra Nevada, pues son casos, y de otros 52 grupos que hay en Colombia de ese tipo, son casos de sometimiento a la justicia que tiene dos ingredientes. Uno, jurídico, estímulos judiciales para que se vinculen, dejen las armas y dejen los negocios y se vinculen a la vida normal del país, y unos procesos sociales con los jóvenes que están vinculados a esas economías. Esos dos componentes, componente jurídico y componente social. Con las disidencias de las FARC, la cosa aparece todavía un poco más confusa, porque, una disidencia se salió antes del acuerdo de paz, que es la de Gentil Duarte, y otra disidencia después de haber firmado el acuerdo, que es el de la Nueva Marquetalia o la de Iván Márquez. Con esos grupos, a mi modo de ver, lo que procede es que se vinculen al proceso y a la paz acordada con las FARC, tramitando ya asuntos muy puntuales de cómo vuelven y se insertan en la JEP, cómo se insertan en los procesos de verdad y reparación del país. Ya no tendrían un estímulos políticos, porque ya solo los consumieron en la parte oficial de las FARC, que se mantuvo en el proceso de paz. Pero hay esas tres variables de estos grupos, y eso va quedando claro más o menos en los decretos que ha emitido el gobierno, las características de las tres negociaciones. Ahora, la paz total cobija todos esos tres tipos de negociación, y es una cosa un poco compleja que la está tramitando el gobierno, en principio con mucha audacia, con mucha decisión de ir adelante. Creo que esta propuesta de cese bilateral de todos estos grupos era una propuesta de tipo audaz, pero con algunos errores de improvisación y descoordinación dentro de la mesa de negociación por parte del gobierno. Entonces, ojalá corrijan esos errores de improvisación y de desorganización y desorden de la negociación, porque pues estamos ante una posibilidad muy importante. El cese bilateral y la paz total han sido muy bien recibidos por la opinión pública. Ya no hay esa división tan grande que hubo antes en relación con la paz de Santos. No hubo esa división que hubo antes también en relación a la paz con las paramilitares. Hay un consenso más grande del país para adelantar este proceso de paz total, de manera que ojalá esta paz, tenga un poco más de método. Tampoco le vamos a exigir a un presidente como Petro, que viene de una experiencia distinta a la de Santos y a otras fuerzas del país tradicionales, que tiene más una experiencia de la vieja concepción del M-19, que era crear hechos políticos, crear una corriente de opinión muy fuerte a partir de esos actos que ellos hacían audaces para ir hacia adelante y detenerse menos en las argucias jurídicas y en las discusiones jurídicas. Ese es el estilo que vamos a tener, pero dentro de se pediría un poco más de orden, de coordinación entre sus fuerzas, para que no hayan estas cosas que aprovecha la oposición, porque es un papayazo para la oposición todo este error que cometió el presidente Petro, y también desestimula un poco los aliados que son muchos ahora, desestimula un poco partidos que están aliados con el gobierno y que pueden tomar un poco de distancia a partir de estos errores del propio gobierno. Sí. León, que así sea, en efecto, hay mucha improvisación. Tal vez convendría que alguien controle los impulsos tuiteros del presidente Petro, que ya no es el líder de la oposición, sino el presidente de la República. Quedamos atentos, seguimos acá esperando que comience esa declaración